Todas las piezas que vamos a ver son piezas en las que la estrategia creativa del artista consiste en tachar, consiste en borrar, o consiste, como esta pieza que están viendo en la pantalla, Silence, de John Cage, consiste en no añadir sonidos, sino borrar los sonidos de la composición. Las estrategias son muy diferentes, los sentidos son muy diferentes. Por ejemplo, bueno, la primera imagen es como de introducción sobre Lichtenberg, que André Breton comenta en su antología del humor negro, pues esta cosa que él dice, esta sublime necesidad filosófica, dice Breton, a medio camino entre el insulto y la alabanza, ¿no? Esta sublime necesidad filosófica que era la idea de un cuchillo sin hoja que carece de mango, es decir, un cuchillo que se queda en nada, un cuchillo que ha sido borrado. Pero bueno, luego ya pasamos a cosas más serias, pasamos a una imagen de los años 30 en la que vemos a José Stalin. A su izquierda está Tueste Molotov, el que ha dado nombre a los cócteles, y a su derecha Yezhov, que era comisario de transporte fluvial. Y en los años 40 el señor Yezhov cayó en desgracia, fue purgado, fue fusilado, es decir, su cuerpo desapareció, fue eliminado del panorama político, pero quedaba memoria, quedaban estas complicidades de el presidente del Soviet Supremo posando junto a un traidor. Y entonces lo que hicieron las autoridades soviéticas de una forma sistemática es borrar absoluta y totalmente el rastro de los traidores, de los que ellos llamaban traidores. ¿Se me oye bien atrás? ¿Sí? Vale, gracias. Y esto es una forma de borrado en la cual, diríamos, primero se hace desaparecer el cuerpo físico de la persona a través de su ajusticiamiento, del fusilamiento, pero con eso no basta, porque hace falta que no quede recuerdo de él, hace falta destruir total y absolutamente su memoria. Bien, este es el caso de entre comillas, un oscuro comisario de transporte fluvial, no sé hasta qué punto sería un cargo de político de primer plano, pero aquí en esta otra imagen, sobre tanto la primera como la segunda, esto es 2 días después del 8 de noviembre, la Revolución de Octubre en el calendario ruso, en la cual Lenin se dirige en la tribuna y alentando a las masas. Hace 2 días que han tomado el Palacio de Inviernos, y el que está recién nombrado presidente del Ministerio de la Guerra, que era comisario del Ejército Rojo, León Trotsky, le acompaña como su segundo de a bordo. Y a comienzos de los años 40, después que León Trotsky cayera en desgracia, pues León Trotsky desaparece del mapa. Bien, estos son elementos políticos, pero esta censura, este borrado, esta especie de cabeza borradora, por emplear la expresión de David Lynch, esta cabeza borradora no siempre es política, a veces es mucho más sutil. Entendemos perfectamente que Trotsky, caído en desgracia y asesinado en México, en Coyoacán, fuera borrado de la historia soviética. De hecho, ni aún después de Gorbachov y su glasnost, su transparencia, ha sido rehabilitado León Trotsky en la enciclopedia rusa. O sea, actualmente Trotsky sigue siendo un traidor ultraizquierdista. Pero no siempre es político. Aquí vemos a Le Corbusier junto con Mies van der Rohe, 2 de los grandes héroes de la arquitectura moderna, prácticamente los 2 arquitectos que han definido el sentido de la modernidad en arquitectura, pero que están acompañados por un personaje menos conocido y sobre todo un personaje que está en la foto en un segundo plano y muy camuflado, que se llama Mark Stamm, que había construido, entre otras cosas, este bellísimo edificio, este limpio edificio de la Weissenhof en Stuttgart. Es una reunión de arquitectos, es un congreso internacional de arquitectos. Es una instantánea que no está controlada, no están posando, sino sencillamente están conversando, y aparece ahí detrás ese personaje. Bien, la primera fotografía, la que ven a su izquierda, es la fotografía original. Pero luego a la derecha, en Architectural Design, ya una revista profesional de arquitectura, ya 30 años después, o casi 40 años después de ser tomada la foto,
O bien el diseñador, o bien el director de la revista, o bien el autor del artículo que ilustraba, de la cual esta foto era una ilustración, pensaron que, habiendo dos grandes genios, ¿por qué poner a un segundón? ¿Por qué ensuciar la foto con el nombre de alguien que no le interesaba a nadie? Y entonces esta persona, este arquitecto, que era un arquitecto, lo digo con el mayor respeto del mundo, de segunda fila en relación con las grandes figuras de Le Corbusier y de Mies van der Rohe, pues ya que era poco, sencillamente le eliminan. Le eliminan porque no tiene interés. La historia solo quiere recordar a los héroes, la historia quiere recordar las grandes figuras. La historia no tiene piedad, no quiere tener piedad con las figuras de segundo orden. También en el terreno de la política, pero mezclando política con estética, aquí estamos en Como, esta ciudad cerquita a Milán, al lado del lago de Como, y la que unánimemente se considera la obra maestra de Terragni, uno de los arquitectos del movimiento moderno italiano, que es la Casa del Fascio, en una fotografía de 1936, que es una fotografía tomada en una celebración fascista, en la cual, como ven, esa limpia fachada, esa extraordinaria fachada penetrada por todos estos vanos, que tiene este gran panel macizo a la derecha, pues hay una inmensa, monumental fotografía del Duce, de Benito Mussolini, porque es una celebración fascista, es una celebración nacional, es pues el Día de la Patria o lo que fuera, ¿no? Y sin embargo, la foto de la derecha, a pesar de estar hecha el mismo año, porque ya vemos que siempre hay un decalage, ¿no? Hay un tiempo entre que Stalin está con Yezhov y Stalin reniega de Yezhov, en que Lenin está con Trotsky y Stalin reniega de la compañía de Lenin y Trotsky. Sin embargo, aquí incluso son 40 años, pero aquí es el mismo año. Aquí la cabeza borradora que ha trabajado es que, a pesar de que las dos fotos son, digamos, prácticamente idénticas, parten del mismo negativo, lo único que el de la derecha está retocado y el de la izquierda es el original. En la fotografía de la izquierda su contenido fundamental es político, es la idea de la patria fascista, la idea nacional italiana, la que predomina, mientras que la foto de la derecha está hecha para Cuadrante. Cuadrante era una revista del movimiento moderno italiano, era una revista muy prestigiosa de arquitectura internacional, que se dedicaba a la arquitectura europea y estadounidense. Era una revista profesional. Y entonces a los arquitectos y diseñadores de esa revista no les pareció adecuado, no les pareció interesante que ese edificio tan limpio, tan moderno, tan austero, estuviera ensuciado con imágenes de la actualidad política. Pensaron que Mussolini le restaba protagonismo a la arquitectura y decidieron simplemente tachar a Mussolini. Incluso no sé por qué, me lo he preguntado muchas veces, por qué esta línea, que es como una carretera, ¿no? A pesar de que esto está en una plaza, yo he estado ahí un par de veces. Bueno, esta línea en la que no hay gente, pues ¿por qué la llenaron de gente? No lo sé. La verdad es que no lo sé, pero bueno, lo que sí es cierto es que no les interesa el papel de Mussolini y quieren resaltar, y la verdad es que lo consiguen. El edificio está mucho más bonito en la imagen de la derecha, está más limpio, es más austero, que en la imagen de la izquierda, que parece más como de feria, ¿no? de quincalla. Bien, y acabamos ya sobre política, pensando en borrados de personas, en borrados de memoria, en borrados de tradiciones, en borrados de edificios. Pues la forma de borrar radical es quemar, ¿no? Y esta es la plaza que se llamaba Plaza de la Ópera en la época y que después se ha llamado la Ópera de Bebel, que fue un dirigente del Partido Socialista alemán, y la famosa quema, digamos, este holocausto de libros, quema de libros, en la cual, igual que en la historia del Entartekunst, el arte degenerado, censuraban, les daba lo mismo censurar a los expresionistas que a Cézanne, que a Picasso. Es decir, todo lo que no fuera nazi era reprobable. Pues en esta hoguera, en esta especie de pira inquisitorial,
Se quemaron libros de Marx, lógicamente, por judío y por comunista, libros de Freud, lógicamente, por judío y por psicoanalista, etcétera, pero se quemaron libros de Flaubert. Se quemaron libros de Flaubert, se quemaron libros de Mallarmé, se quemaron libros de Émile Zola, se quemaron libros que hoy en día pensamos, bueno, pues tan peligroso es Madame Bovary para la raza aria. Marx y Freud ya sabemos que sí eran peligrosos, pero quizá estos no lo eran tanto. Bien, pues ahí, puestos a quemar, quemaban de todo, ¿no? Y este es un monumento que a mí me parece muy interesante. Lo primero, porque no ocupa el espacio, porque es subterráneo. Tú puedes pasear por la plaza, no hay ese mamotreto de escultura, es un cristal blindado y puedes pasar por encima. Y hay pues, un recuerdo precisamente de la ausencia. Es unas estanterías en las que aproximadamente cabrían 40.000 libros, que son los que fueron quemados en aquella noche aciaga del 10 de mayo. 10 de mayo, creo recordar que es 10 de mayo. Como un homenaje a la ausencia, como un homenaje a la barbarie en la que los libros se convierten en enemigos de la raza aria y del Estado. Bien, parece que este tipo de cosas ocurrían en los años 30, en los años negros del fascismo, pero ocurren ahora, porque está la guerra de Irak y Jenny Holzer, esta artista reconocida internacionalmente, pues presenta. Ella tuvo acceso a papeles, como se dice en inglés, clasificados, en español más bien tenemos tendencia a decir censurados o no de ámbito público, a papeles sobre la guerra de Irak, sobre prácticas de tortura, y esto es como cuando las autoridades estadounidenses se deciden a publicar los papeles, pues es tal como los presentan al público. Tal como los presentan no al público, sino a los investigadores. En el caso del documento de la izquierda, pues prácticamente todo está censurado. En el caso de la derecha está censurado solamente unas partes, en el caso del de abajo está censurado todo. Les he puesto uno en primer plano para que vean, pues es el caso de un pobre hombre cuyo nombre está censurado. Su nombre está sustituido por un código numérico, alfanumérico, y es un pobre hombre al que le estuvieron interrogando, los interrogadores se les fue la mano y se les murió. Se les murió y, bueno, pues ahí desaparece y pues los interrogadores de la CIA y de la ACN interrogan a una persona para obtener información, porque es un enemigo, etcétera, etcétera. Se les muere y luego nosotros, además en Abu Ghraib, ¿no? en esta prisión que se hizo célebre por estas brutalidades, a la familia, a los allegados, ni siquiera se les permite, se les concede el derecho de conocer el nombre del muerto. El muerto es anónimo, el muerto es un código, no sé leer bien, pero BH/4. Ese es el señor que en realidad se llamaría Abu, lo que se llamara, ¿no? Que era un hombre con nombres, apellidos, con hijos, con padres, con primos, con deseos, con una persona humana. Bien, y para acabar con este primer bloque en el que la política, diríamos, y el sentido de borrado tiene un contenido relativamente o claramente político, para acabar con este bloque, les presento esta pieza de una pareja que se titula Persona desaparecida, que es la típica instalación con circuito cerrado en el cual se produce una especie de circuito solipsista, en el cual el artista hace que tú seas el contenido de la obra. Como una cámara en circuito cerrado, tú vas a ver arte y resulta que el artista te propone que te mires a ti mismo, que te veas como arte. Pero por un artilugio de borrado, algunas de las personas no aparecen, de manera que tú estás viendo en la sala que estás 4 personas, pero estás mirando el monitor y hay 3. Hay uno que no es bien recibido. Hay una persona que es una persona, ¿cómo se suele decir? Non grata. Persona non grata para esta exposición. Bien, ya siento ir tan rápido, pero es que tengo muchas cosas que explicar. Y quiero explicarlas muchas. Tengo ansia porque vean, porque quizá al principio hayan pensado, viendo la primera diapositiva, la estética del borrado, pues
como digan, este hombre está loco, es un poco excéntrico, ¿no? O sea, hay tantos artistas que se dedican a borrar en lugar de a construir. Verán al final de la conferencia que verdaderamente hay muchos artistas que se dedican a ello. Quizá entre los primeros, aunque literalmente la operación que llevó a Casimir Malevich a hacer después de su cuadrado negro, 5 años después, en 1918, hacer el cuadrado blanco sobre fondo blanco, literalmente no es borrado, ¿eh? Esto es una pieza de añadido, es óleo sobre lienzo. Lo que sí es cierto es que el resultado sí da una cierta relación de borrado. Malevich ha pintado blanco sobre fondo blanco en 2 tonos, con 2 texturas, para crear este campo que es prácticamente vacío, como una especie de jardín zen, en el que el hueco es más importante, como las cajas metafísicas de Oteiza, ¿no? que tanta relación tienen con esto, en el que el hueco es más importante que la materia. Sin embargo, la sensación que nos da este cuadro es como que hubiera habido un vendaval, un fuerte viento que hubiera arrastrado las cosas, que en este cuadro quizá había árboles, riachuelos, casas, pero un fuerte vendaval las ha llevado y nos ha dejado esta especie de ruina, esta especie de solar vacío, que coincidía o que intentaba explicar las ideas de Malevich sobre el suprematismo. Malevich estaba convencido de que cuando un cuadro tuviera el menor número de elementos, mucho más efectivo era. Cuando un cuadro estaba lleno de cantidad de cosas, personas, edificios, nubes, paisajes, caballos, mujeres, etc., la propia acumulación de elementos lo hacía muy ilegible. Mientras que si conseguía, a través del proceso de reduccionismo, conseguía crear belleza con lo mínimo, conseguiría precisamente que esos mínimos elementos que él había colocado tuvieran una gran potencia estética. Bien, entonces literalmente esto no es borrado, pero sin embargo da la sensación de que algo ha pasado aquí que nos ha privado de las imágenes. Pero sin embargo esta otra pieza sí es literalmente borrado. Esta es una pieza mítica en el mundo del arte del siglo XX de Robert Rauschenberg, un Rauschenberg muy joven que tenía 25, nació en el 25, es decir, tenía 28 años. De hecho, la pieza está hecha con una beca Guggenheim. Rauschenberg era tan pobre como es un artista pobre. Le dieron una beca Guggenheim y el joven Rauschenberg, que aún era estudiante del Black Mountain College en Carolina del Norte, junto con John Cage, alumno de Joseph Albers, exilado de la Bauhaus, pues se gastó prácticamente todo el dinero de la beca en comprar un dibujo de Wilhelm de Kooning. Wilhelm de Kooning ya en el 53 era un artista consagrado, de la generación de Pollock, de la generación de Rothko, era un artista unánimemente consagrado. Sus dibujos no alcanzan, en el 53 no alcanzaban ni lejanamente las cotizaciones que alcanzan ahora, que son de millones y millones, pero eran ya caros. De hecho, se gastó prácticamente todo el dinero de la beca para darse el gustazo de borrarlo. Compro esto y lo borro. Bien, entonces, y es lo que hay, es un dibujo en el que, mirándolo con mucho detenimiento, esta pieza estuvo en Bilbao cuando fue la retrospectiva de Rauschenberg, mirando con detalle, ahí quedan algunos rastros de lápiz, por aquí en el centro, también por aquí abajo, pero el joven Rauschenberg cogió una goma y lo borró del todo. Entonces pensamos, bueno, bien, querido Bob, como le llamaban sus amigos, querido Bob, ¿qué has hecho? ¿Qué pretendes? ¿De qué vas? O sea, ¿cuál es tu trabajo? Y podíamos pensar, bueno, soy joven, soy provocador y lo que quiero es épater le bourgeois, quiero provocar. Como Wilhelm de Kooning es un artista unánimemente reconocido como un gran genio, yo, que soy un joven nihilista, cargado de potencia destructora, como cualquier joven, pues me dedico a joder, con perdón, se me ha escapado, me dedico a fastidiar. Me dedico a fastidiar y ¿os gusta Rauschenberg? Pues yo os lo borro. Bien, pero sin embargo esta explicación, esta teoría cojea, no acaba de llenarnos. Yo no creo un artista que luego, con los años, ¿no? hasta el año 2008 que murió,
un gran artista con su gran trayectoria, yo no creo que solamente el carácter iconoclasta, sería la palabra exacta, nihilista, fuera lo que le definiera, lo que definiera una obra de esta. Una cosa que muy poca gente sabe, bueno, quiero decir que no se ha difundido tanto, es que Bob Rauschenberg pidió permiso a Wilhelm de Kooning, que había nacido en el 8, es decir, que tenía ya casi 50 años, 40 y muchos años. Le pidió permiso, le dijo, oye, mira, voy a comprar un dibujo tuyo, ¿te importa que lo borre? Y de Kooning dijo, encantado. O sea, dijo, encantado. Encantado. De hecho, yo tuve ocasión de preguntarle a Oldenburg, que era muy amigo de ambos, el año pasado, cuando vino a Bilbao, a la retrospectiva, y yo había leído que Oldenburg estaba muy enterado del asunto y él me lo confirmó. Oldenburg, que ahora tiene 86 años, me lo confirmó. Es cierto, vino a pedirle permiso y de Kooning dijo, encantado. Más o menos vino a decir... ahora, no sé por qué me ha venido, serán fantasmas, aquella frase famosa que dijo a finales de los 80, dijo Alfonso Guerra. No sé si, igual los jóvenes ni os acordáis quién era Alfonso Guerra. Era un señor que andaba por ahí, en Madrid. Dijo, salir en la foto. O sea, el que se mueve, dijo literalmente, el que se mueve no sale en la foto. Y entonces la estrategia de Wilhelm de Kooning es que los jóvenes te odien, pero que te tengan en cuenta. Lo peor que te puede hacer un joven es ignorarte. Entonces, aunque sea para cagarse en mi madre, que me tengan en cuenta. Bien, de todas formas, ya digo que el concepto de iconoclastia, de nihilismo, a mí no me acaba de llenar. Yo creo que hay un elemento más profundo, una estética más seria en esto, y es la idea de que Rauschenberg está pensando en la idea de relevo generacional. Está insinuando al público, os alimentáis de las cosas oficialmente ya aceptadas. Pero, sin embargo, el arte siempre tiene una componente de riesgo, el arte tiene una componente de innovación, el arte tiene una componente de descubrimiento. Y mientras sigáis adorando como santos, como canon, las viejas historias, las viejas novelas, las viejas películas, las viejas composiciones musicales, los grandes maestros pictóricos, nunca tendréis los ojos abiertos a la nueva creación. Es decir, que, en mi opinión, esta pieza trata más sobre el relevo generacional, sobre la idea de que todo arte es contemporáneo, de que el arte de Rauschenberg en 1953 es arte contemporáneo y que, en cierta medida, como cuando Marcel Duchamp en 1917 puso bigotes a la Gioconda, estaba diciendo basta ya de Leonardo da Vinci y miren un poco lo que es el arte contemporáneo. Aquí lo ven porque encargó una plaquita de cobre, Erased de Kooning Drebin, dibujo de de Kooning borrado, Robert Rauschenberg, 1933. Aún era estudiante y uno de sus profesores se llamaba John Cage. Profesor de verano. Los cursos del Black Mountain College eran todo el año, pero en verano hacían unas reuniones más, digamos, con más lustre, con profesores invitados, etc. Y esto viene a cuento de una serie de piezas que hizo en el 1951, quédense con la fecha porque es importante, 1951, que se llaman las pinturas blancas. Las pinturas blancas, algunas, una de ellas es un solo panel, otras son 2 paneles, una tercera son 4 paneles y una cuarta son 7 paneles. Y esta es la grande, la que son 7 paneles. Son pinturas blancas, lienzos pintados de blanco con pintura industrial, de los cuales que siguen una tradición que tenía ya 40 años, la tradición del monocromo, una tradición que comenzó en Rusia a comienzos de los años 10 con Malevich. John Cage comentaba que estas piezas no eran nihilistas, no es que Rauschenberg odiara el mundo y no quisiera representar nada, no era eso, sino más bien todo lo contrario. Estas piezas blancas, John Cage hablaba de ellas como screens, como pantallas, y decía que eran superficies pictóricas en las cuales el artista se había negado a representar cosas concretas, botellas, auriculares, teléfonos, porque no quería obligar al espectador a ver lo que a él le gustaba. A Rauschenberg le gustaba el teléfono, le gustaba el micrófono, pero si lo colocaba en el cuadro estaba obligando al espectador a ver un micrófono, a ver un teléfono.
Mientras que si lo dejaba en blanco o lo pintaba en blanco, lo que estaba haciendo es activar el deseo, activar la imaginación, activar incluso el mal humor o el enfado del espectador. Estaba activando el espectador porque le estaba dejando un camino libre para imaginar lo que él quisiera. Esto por una parte, pero por otra, John Cage, que 2 años después, o 1 año después, aunque la premiere fue en el 53, hizo Silence, la pieza esta que no hay sonidos, hablaba de ellas como pantallas y decía que sobre esa superficie blanca se reflejaban las personas que pasaban a una cierta distancia y que los focos daban la sombra sobre el cuadro. Cuando la presentaron, cuando se expuso por primera vez en la Black Mountain College, había una ventana cerca de uno de los cuadros y se reflejaba, según a qué hora del día, las hojas de un árbol. Y entonces decía, son blancas, pero sin embargo son piezas que están abiertas a reflejar su exterior, abiertas a reflejar su ambiente. Así como nosotros vemos las Meninas, o vemos el Guernica, o las Señoritas de Aviñón, y ahí no hay vuelta de hoja, o ver las Meninas, el Guernica o las Señoritas de Aviñón, por mucho que pienses, pues son las Señoritas de Aviñón, pero yo estoy viendo un bodegón. Pues no, señor, son las Señoritas de Aviñón y son las Señoritas de Aviñón, no hay vuelta de hoja. En el cuadro blanco tienes la posibilidad de ver reflejadas las hojas de un árbol o ver reflejadas una persona cuya sombra se proyecta sobre el lienzo, de manera que son piezas que responden a su ambiente, son piezas que son activas a su ambiente, están en una relación directa entre el mundo de la representación artística y el mundo de la vida, la realidad de las cosas. ¿Qué hizo John Cage? Y esto es una cosa que se repite demasiado poco. ¿Qué hizo John Cage al año siguiente? Pues John Cage hizo una pieza que se llama 4:33, 4 minutos 33 segundos, en la cual, en su primera interpretación al año siguiente, David Tudor, que era uno de sus intérpretes favoritos y compañero en la vida real, abría la tapa del piano, estaba dividida en tres movimientos, el primero duraba 1 minuto 12 segundos, abría la tapa del piano y durante 1 minuto 12 segundos no interpretaba, no tocaba ninguna tecla, cerraba suavemente la tapa del piano, la volvía a abrir y durante 2 minutos 46 segundos no interpretaba ninguna nota, etcétera, hasta el tercer movimiento en el que volvía a abrir la tapa, la volvía a cerrar y no interpretaba ninguna nota. Evidentemente había unas ganas de provocar por parte de John Cage, que también era joven, había nacido en el 12, pero vamos, aún era joven, no era cincuentón siquiera. Había unas ganas de provocar, pero evidentemente no era ni mucho menos el centro de su operación, no era ni lejanamente la provocación. Lo que John Cage, y luego se pasó hasta los años 90 en que murió, se pasó toda la vida repitiendo es que se pare la música para que podamos escuchar los sonidos de la vida. Por una vez que la música se calle, para que podamos escuchar las toses, para que podamos escuchar el viento, para que podamos escuchar el crujir del parquet, para que podamos escuchar la vida. Exactamente de la misma forma en que las sombras se proyectaban sobre los cuadros blancos de Rauschenberg, haciendo que la vida y la realidad se reflejara sobre el mundo de la representación artística. Evidentemente, en el primer 1 minuto y 12 segundos en el que el pianista no tocaba nada, pues en los primeros segundos la gente está a la expectativa pensando, pues estará calentando las manos, no sé qué, luego ya pues a los 40 segundos dices, este tío no empieza, entonces ya alguien empieza a carraspear, ¿no? Y eso es lo que quería John Cage, que calle la música para que se oigan los sonidos de la vida. Y fíjense, porque claro, tiene mucho de provocador, pero también de gran intelectual y de pensador. No sé si leerán bien, lo leo. Esto lo escribe antes del 52. Quiero componer una pieza de silencio ininterrumpido. Aún no la ha compuesto. Serán 3 o 4 minutos, porque esa es la longitud estándar de la música enlatada, la longitud de los discos. Y su título será Silent Prayer, oración silenciosa, luego lo cambió. Se iniciará con una sencilla idea que quiero intentar hacer tan seductora como el color, la forma, la fragancia de una flor. El sonido tiene 4 características: altura, timbre, intensidad y duración. Es el sonido, todo sonido.
El sonido tiene un opuesto y necesario coexistente, que es el silencio. De las 4 características del sonido, solamente la duración concierne a ambos, al sonido y al silencio. Es decir, que ni el timbre, ni la altura, ni la intensidad entran a formar parte como componentes del silencio, sino solamente la duración. Por lo tanto, una estructura basada en duraciones es apropiada, mientras que la estructura armónica no es apropiada para una obra silenciosa, para una oración silenciosa. La escribí nota por nota. Aquí está el John Cage provocador, lógicamente, ¿no? Escribí nota por nota mis silencios. Y es así como supe la duración mientras iba añadiendo las notas. Y bueno, pues les presento también este documento que no es muy conocido, que yo siempre pienso, ¿no? Cómo desaprovechamos las servilletas, por ejemplo, de los bares. En las servilletas no pone nada y sin embargo se podían poner tal cantidad de cosas, desde consignas políticas hasta recetas de cocina. Siempre me acuerdo del calendario de Salva Corazón que tenían mis padres en la cocina de casa, y que quitabas el martes 12 de agosto y abajo había curiosidades, chistes, o sea, una hoja de papel que se usaba, ¿no? Y las servilletas de los bares o las cerillas servirían como soporte de transmisión de ideas y de entretenimiento. Y bueno, pues una pieza tan solemne como Silence de John Cage pues se anunció, de otras formas, con una caja de cerillas. Dice en la celebérrima conferencia, que es la conferencia sobre nada, aquí sí que ya es provocador, porque está provocando a gente para que se levante. Dice, estoy aquí y no hay nada que decir y lo estoy diciendo ahora. No estoy diciendo nada, pero lo estoy diciendo ahora. Si hay alguien entre ustedes que desee ir a alguna parte, si alguien se aburre o si alguien se siente incómodo, déjenle salir en cualquier momento. Lo que queremos es silencio, pero lo que el silencio quiere es que yo siga hablando. Y esto es lo que explica, de la misma forma que Malevich, cuando pintó el cuadrado blanco sobre fondo blanco en 1918, algún crítico contemporáneo, como por ejemplo Nikolai Tarabukin, que llamó a ese cuadro el suicidio del pintor, lógicamente deberías haber dejado de pintar, que es lo que hizo Oteiza. Oteiza en el 56, cuando llegó a su propósito experimental, dejó de hacer esculturas porque había alcanzado el vacío, ¿no? Muchos, entre ellos Morton Feldman, por ejemplo, que fue íntimo amigo de John Cage, le decía, oye John, ya que has conseguido el silencio, has conseguido el auténtico sonido de la vida, deja de componer. Pero claro, John Cage no quería dejar de componer. Casimir Malevich no quería dejar de pintar, porque eran pintores, porque lo llevaban dentro, eran pintores y compositores. Entonces, el argumento de John Cage es, lo que queremos es silencio, pero lo que el silencio quiere es que yo siga componiendo, que yo siga hablando. Bien, esto tiene su correlato, no sé si me estoy extendiendo, hemos empezado a las 7:30 en punto, ¿no? No me quiero pasar más de las 9, es abusar de su tiempo y de su confianza. Retornamos a la vieja Europa y encontramos otra pieza canónica, otra pieza que está unánime en todos los libros de historia del arte, que es Le Vide, el vacío, en la cual Yves Klein, cuando expuso en la galería Elis Clerc, lo que hizo es pintar todo de blanco, vaciar todo e incluso hasta estos cortinones que eran de terciopelo granate oscuro, los pintó de blanco para que todo fuera un absoluto y total vacío. ¿Para qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que hizo Klein en esta exposición del vacío? Llevar el blanco de Rauschenberg, llevarlo, que aún pertenecía al terreno de la pintura, de la pura representación pictórica, llevarlo al terreno espacial de la instalación, llevarlo al terreno arquitectónico, hacer un monocromo, pero en todo el espacio arquitectónico de una sala. Como anécdota, algunos la conocerán. De todas formas, la obra es totalmente diferente a Rauschenberg. Es lo que ocurre con el arte, que a veces vemos dos obras que físicamente se parecen, pero sin embargo estéticamente tienen sentidos muy, muy diferentes. Mientras Rauschenberg quería unir el arte y la vida, lo que él llamaba the space between the art and life, el espacio entre el arte y la vida, Yves Klein quería
quería que la gente absorbiera un color inmaterial, que era ese color azul oscuro que él bautizó como IKB, International Klein Blue. De hecho, quizá algunos lo conocerán, pero solamente con que hay una persona que no lo conozca ya siento que vale la pena decirlo. En el opening, en el vernissage, al que acudieron 3.000 personas, solo pudieron entrar por turnos, porque no dejaba que entraran mucha gente, sino entraban como de 4 en 4, de 5 en 5, para que vieran perfectamente el vacío, para que se encontraran con que el arte no les decía nada, que ellos tenían que activar su imaginación. Pues luego, a la salida, se daba un cóctel, una bebida blanca, una especie de dry martini, pero que tenía sulfato de, ay, no me acuerdo, que provocaba que al orinar, las personas que habían bebido orinaran de un azul profundísimo, un azul fortísimo, fortísimo, de cinabrio, bueno, sulfato de no sé qué, con lo cual, porque era, para Klein era todo de color azul. Bien, esta pieza yo la conocí en esta esquina, creo recordar, que aquí estuvo, en esta esquina. Yo conocí esta pieza y, bueno, aún recuerdo como se me pusieron los pelos de punta. Marcel Borjas, que viene del mundo de la poesía, pero en determinado momento él dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Yo también puedo ser pintor. Hizo La Pluie, proyecto para un texto, que es un corto hecho en Super 8, en la cual, como Sísifo, que sube la piedra y cuando ya parece que ha conseguido superar el castigo de los dioses, la piedra se cae y vuelve a empezar, y la piedra vuelve a caer y vuelve a empezar. Pues Marcel Borjas intenta escribir, por eso es un proyecto, no es un texto, sino un proyecto, intenta escribir bajo una intensa lluvia, que en realidad está hecha por una manguera, de manera que a veces vemos en primer plano lo que él escribe con la estilográfica y la pluma inmediatamente se borra. Está escribiendo algo, escribimos para recordar, escribimos para construir un archivo, para construir un recuerdo, una memoria, pero como Sísifo, en el sentido de la impotencia del héroe, Marcel Borjas ve que lo que escribe inmediatamente se borra, que hay un bucle en el que la vida no permite el almacenamiento de los datos. Bien, todas estas cosas, si vamos al MoMA, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno en Nueva York, el museo más importante del mundo en cuanto a arte moderno, pues veremos el cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich. Si vamos a una sala de exposiciones como el Coldo Michelena y vemos esta pieza, estamos en el terreno de las artes plásticas, estamos en un terreno culto, sofisticado, de alta cultura, de obras únicas, de gran prestigio, etc. Pero luego está el mundo de Shakira, luego está el mundo del pop, el mundo de la música de discoteca, el mundo de las radiofórmulas, están los Beatles. Entonces, en el terreno del arte, aún, diríamos, podíamos soportar que artistas pinten cuadros blancos, porque los justifican con esas piruetas conceptuales, ¿no? Yo pinto blanco porque quiero que usted se refleje en mi lienzo. Pero claro, lo que es inadmisible es que un grupo como los Beatles, que en 1968 eran el grupo más importante del mundo, el más célebre, y cuyos fans estaban esperando la salida de su propio disco con una bellísima foto en la cual pudiéramos ver a Ringo, a John, a tal, como se llamaran, los fans quieren ver a sus ídolos, pues Richard Hamilton, que tuvo el privilegio de hacer esta pieza, les defraudó todas sus expectativas. ¿Quieren ustedes ver la cara de John Lennon, lo guapo que es y lo interesante que son sus gafas redondas? Pues se van a quedar sin verlos. Se van a quedar sin verlos. Cierra tus ojos como yo cierro los míos, es el texto que pone en engofrado en el centro de esta imagen, y este disco que en realidad se titula The Beatles, pero que unánimemente todo el mundo lo recuerda como The White Album, ¿no? el libro blanco. Bien, la gran provocación de Richard Hamilton, neodadaísta también, fue defraudar las expectativas de los fans, a través de un disco albino, de un disco desteñido, podríamos decir. Joseph Beuys trata de borrar, pero borrar ya no las imágenes, como hemos visto hasta ahora,
sino en esta pieza que se titula Acción Televisión. Fue la primera vez que él se presentó como candidato a presidente de la República o a presidente del Consejo, no sé cómo se llama en Alemania, presidente del Bundestag, por el partido Die Grünen, recién fundado, entre los cuales él participó en la fundación. Y él hacía un combate de boxeo, verán en la parte inferior, ya se los ha quitado en esta parte del vídeo, un combate en el que golpea la pantalla y luego, después de golpearla, la cubre de fieltro. Tiene una pieza de fieltro recortada y la cubre, de forma que la pantalla queda enmudecida, queda borrada. Y es la metáfora de los males vienen por los medios de comunicación de masas. Los males vienen de la prensa, los males vienen de la televisión. Tenemos que clausurar ese flujo de enfermedad, ese flujo de mentira para ser libres. Y para ello empleaba pues esta especie de ready-made, ¿no? Que es el borrador de pizarras y además silencioso, que es lo interesante, noiseless, silencioso. Es decir, que borra, pero ni siquiera hace el chirrido que yo recuerdo que hacía en mi colegio de los curas, ¿no? Sino que lo borra silenciosamente, no deja huella de su acción de cancelar las cosas. En un sentido muy parecido, Giuseppe Chiari, que estaba, ya murió, pobre, entre el mundo de la música y de la poesía y las artes plásticas, pues haciendo un juego de palabras en el año 90, con la idea de televisión a color, pues aprovecha para también cancelar la televisión, para cancelar eso que vulgarmente llamamos la caja tonta, o desde Chile, aunque trabajando en Nueva York, Jaime Davidovich aprovecha los tres colores primarios, los tres colores electrónicos cuyos micropíxeles forman la imagen televisiva, pues para tachar la pantalla, para crear esta censura sobre el monstruo que es la televisión. O también en Canal Street, en Nueva York, pues hizo lo mismo con paneles publicitarios. Aquí lo que hay es digamos, una especie de borrado terapéutico. Si la enfermedad proviene de la cantidad de mentiras, de verdades a medias que los medios de masas difunden, pues borrar esa imagen, cancelar la pantalla, cancelar la publicidad, sería una especie de cura terapéutica, ¿no? de cura de salud, para que las personas puedan pensar más libremente, no tan condicionadamente. Bien, aún así, hasta ahora hemos hablado de borrados públicos, de borrados en los que Rauschenberg borra la obra de un artista anterior, de Beuys que coloca fieltros sobre la pantalla de televisión, y aquí nos encontramos con un artista, austríaco tenía que ser, con nacional de Sigmund Freud, Arnold Reiner, que se dedica a borrarse a sí mismo, no se soporta, es la propia idea de identidad del yo la que le molesta. Reiner, que es un artista que tuvo mucho predicamento en los años 80 con la ola del expresionismo, hoy en día, a pesar de que es un gran maestro, ya tendrá en torno a 80 años, no lo sé exactamente, tuvo gran predicamento. Actualmente es un artista bastante dejado de lado, insisto que es un gran maestro, ¿no? O sea que por supuesto que tiene predicamento. Yo creo que es un artista interesante, quizás su obra es difícil porque es violenta, fíjense lo que se hace consigo mismo, borrarse, arañarse, tacharse, herirse, rajarse, porque al final nos viene a decir una idea incómoda, porque echarle la culpa a la tele es muy fácil. Decir toda la mentira, toda la maldad, todo lo malo viene de la tele, yo soy bueno. Y Arnold Reiner viene a decir, no señores, en mí también está el mal, yo soy parte del problema, mi propia individualidad, mi egoísmo, toda una serie de cuestiones que atañen solamente a mí, son parte del problema. El problema no siempre es el exterior, el problema no solamente es la clase dominante, el capitalismo, el sistema asalariado, los medios de comunicación de masas, etcétera. También hay algo oscuro, hay algo negro en mí, y es esa parte que quiero tachar. Ese es el autoborrado de Arnold Reiner.
En un estilo totalmente diferente, Emilio Isgro, que trabajaba en el terreno también de la música y de las artes plásticas, hizo este libro. De hecho, dedicó prácticamente toda su obra a borrar, que tiene un título inolvidable, que es Il Cristo Cancellatore, el Cristo borrador. Bien, y entre muchas declaraciones he elegido esta que está en la parte superior de la pantalla. Yo borro las palabras para guardarlas, para vigilarlas. Es un gesto de salvación. Y esto es lo importante. Vamos a ver esta pieza en la que él borra partes, otras partes las guarda. Por ejemplo, aquí leo quattro signori robusti, aquellos 4 señores gordos, robustos, fumaban sin hablar, inmóviles y con los ojos atentos, con la mirada atenta. Agarró a una pareja y el asesino hizo un gesto de aburrimiento y lanzó una ojeada y volvió a su kiosco. Lo demás está borrado. Bien, verán aquí como también incluso de una parte sobre un texto sobre Mozart, de una parte aparecen hormigas que van tapando parte del texto y todo el texto en sí está tapado, o en un terreno geográfico, el Reich, la nación alemana, todos, no solo sus habitantes, sino el propio nombre de las ciudades ha sido cuidadosamente borrado uno por uno. Y podríamos pensar que Emilio Isgro es una especie de maníaco censor, ¿no? Es un hombre que quiere borrarlo todo, es un hombre insatisfecho, es un hombre quizá envidioso, que tiene envidia del biógrafo de Mozart, que tiene envidia de otros que han escrito textos maravillosos, es un hombre iconoclasta, y en realidad no, porque es lo que pasa con Kossuth. Kossuth, a pesar de que aquí en realidad lo que está haciendo es subrayar una palabra, ex hipótesis, las obras que hicieron famosos o muchas series de Kossuth son tachados. Estos tachados, a diferencia de Trotsky, que desaparece en las fotos con Lenin, a diferencia del cuadrado blanco de Malevich, a diferencia del cuadrado blanco de Rauschenberg, aquí tanto Emilio Isgro como Kossuth dejan una huella perfectamente testimoniada de que ha sido borrado. Es decir, no borran, pero como un buen borrador intenta no dejar rastro de su acción de borrado. Intenta borrar las cosas y que no se note que han sido borradas. Mientras que Kossuth, Emilio Isgro borran textos previos, pero dejan muy claramente constancia de que esto está borrado. Y en realidad, ¿por qué lo hacen? Pues lo hacen por una cuestión muy parecida a la que trabaja Cyprien Gaillard, que es este fotógrafo, o podríamos decir antifotógrafo, con esta pieza o esta otra. Bueno, en realidad aquí le he puesto el pegote de Man Ray, pero imagínense que es una pieza, una fotografía de Chiré, desgarrada. ¿Por qué? ¿Qué manía tiene este señor, Cyprien Gaillard? ¿Qué quiere? Que no disfrutemos de ese palacete del siglo XIX. Quiere que prestemos más atención a su trabajo de borrado que a la propia foto, que él no ha hecho, que es una foto del XIX. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa? ¿Está aburrido, enfermo, deprimido? ¿Por qué se dedica a jorobar la obra de otros? Yo creo que Cyprien Gaillard, de la misma forma que Kossuth, que se centra sobre Borges, sobre Spinoza, etcétera, de la misma forma que Emilio Isgro, o de la misma forma que Fernando Millán, uno de los grandes de la poesía española, de la poesía visual española, con el proceso de borrado quieren aumentar el interés y la atención del espectador. Esta fotografía de un palacete anodina posiblemente no le hiciéramos demasiado caso. Es una foto entre muchas, es una postal de 7×11, una postal de Le Petit Château d'État en Orléans. Pues una foto entre más. El propio proceso de borrado está llamando la atención sobre la propia foto. Está diciéndole al espectador,
Aquí tienes 2 almenas, aquí tienes la parte central del edificio, lo demás imagínatelo. No tengas una actitud pasiva respecto a la foto, imagínate lo que había ahí. Es un reto para que reconstruyas lo que yo he borrado. De la misma forma que Man Ray, en el enigma de Isidore Ducasse, el conde de Lautréamont, había envuelto la mesa de disección en la parte de abajo, la máquina de coser y el paraguas para parafrasear pues, la célebre frase de los cantos de Maldoror, ¿no? Bello como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Para darle más misterio aún a esa frase, lo que hace Man Ray es crear un misterio, crear un paquete, crear algo que lo que está haciendo es excitar la imaginación del espectador, excitar su energía imaginativa. Bien, pues otro tanto ocurre, Isgro no tiene manía a este biógrafo, sino lo que quiere es que tengamos especial interés por saber qué pondría allí, llamar nuestra atención. O algo semejante con Davide Cascio, un fotógrafo apropiacionista italiano, que titula irónicamente Pintura negra, y la pintura negra es un puro golpe de spray sobre un cuadro que nunca sabremos de qué trataba, pero que ahora se ha convertido en pintura negra, como en 1913-15 Malevich hizo su celebérrimo cuadro negro sobre fondo blanco. Bien, y entramos en un capítulo diferente, entramos en Mallarmé y su celebérrimo poema, En Coupe de dés, una tirada de dados. Mallarmé es y no solo Mallarmé, sino especialmente este poema, una tirada de dados, ha excitado la imaginación de 3 o 4 generaciones de artistas y de poetas. Es un poema fundamental en el mundo de la modernidad. Es quizá el primer poema, no estrictamente históricamente hablando, pero sí el primer poema importante, en el cual hay una especie de unión genética entre el mundo de la poesía, entre el mundo del lenguaje y el mundo del layout, que se dice ahora, del diseño, de la disposición gráfica de los poemas, de la tipografía de diferentes tamaños, es decir, una especie de unión genética entre el mundo de la poesía y de la pintura, de la poesía y del dibujo, ¿no? Aparte, bueno, pues que es un poema de una intensidad que no baja, que no es un poema largo, pero que no baja la intensidad, ¿no? Una tirada de dados jamás abolirá el azar, ni siquiera lanzado en circunstancias eternas. Imagínese, una tirada de dados, que es algo instantáneo, pues lanzado en circunstancias eternas, ¿no? Desde el fondo de un naufragio, nunca abolirá el azar. El propio Einstein tuvo que decir, Dios no juega a los dados con el mundo, ¿no? Este poema ha impresionado a 3, 4, 5 generaciones de artistas. Solamente voy a poner 2. Uno de las vanguardias históricas, Marcel Borges, el hombre del projet du texte de la pluie. Marcel Borges, en un sentido muy próximo a como hemos visto antes, lo que hace es, ya que tú, querido Estefan, ya que tú trabajas en este campo intermedio entre la poesía y la pintura, pues voy a convertir tus páginas en elementos auténticamente pictóricos y dibujísticos, a través de simplemente borrarlo. Y esto es histórico, pero en 2008-2009, Michael Spitzler, que es un artista estadounidense, pero debe ser, porque otras piezas trabajan también sobre temas franceses, hizo esta pieza que intenta reproducir la primera edición del poema de Mallarmé, que se titula Una tirada de dados jamás abolirá el azar, pero abajo, no sé si lo pueden leer, con el nombre, en vez de poème o roman, como suele poner, escultura. Y ha hecho una operación muy semejante a la de Borges. Lo que pasa que en lugar de limitarse a tachar, lo que ha hecho es recortar los versos y haciendo... ¿Y por qué le llama escultura? Le llama escultura por una cuestión. Tenemos tendencia a pensar que un libro gordo o delgado, es
una acumulación de diferentes planos bidimensionales. Un libro, El Quijote, es muchas veces una acumulación de páginas, que al final forman una cosa que precisamente es curioso que llamamos volumen. Un volumen es sinónimo de un libro, ¿no? Pero sin embargo lo que predomina es la idea de plano, la tinta sobre superficies bidimensionales. Pasamos página. Lo que ha hecho Michael Pistler es imaginar literalmente que estamos ante un volumen, el libro es un espacio tridimensional que tiene altura, anchura y profundidad. Y excavando, haciendo huecos, haciendo cavernas a través de este borrado tridimensional, ha creado dentro del libro un sistema como una mina, un sistema de huecos que forman un poema silencioso, un poema que ha sido borrado. Literalmente aquí ya no sería erased, ya no sería borrado, effacé, sino sería excavado con cúter, como si excaváramos una colina con un martillo neumático. Otro tanto se puede hacer sobre los mapas, y tenemos aquí de Fabio Moraes, un artista brasileño, que nos presenta un mapa mundi en el que la Tierra ha desaparecido y el planeta azul se convierte en un planeta exclusivamente marítimo, en un planeta líquido, porque todos los continentes sólidos se han desaparecido y nuestro mundo, es un mundo líquido, imaginario. O Jorge Macchi, este grandísimo artista argentino, que hace un juego de palabras bellísimo con la idea de viejo, el viejo mundo, hemisferio occidental y hemisferio oriental, es un planisferio de los dos hemisferios. Lo ha cubierto de mayólica, de una forma de cerámica, que en un proceso en el que se pone a gran temperatura y luego se enfría muy rápido, consigue el craquelé, consigue el típico craquelado, y entonces juega con la idea de vieux monde, el viejo mundo, y la idea de craquelado es el propio viejo mundo. Pero, sin embargo, el mundo es tan viejo que ha perdido ya su imagen. Aquí estaba solo líquido y aquí ha perdido incluso el aspecto, la orografía de los continentes. Gabriel Orozco, este gran artista mexicano, coge un documento, que es uno de los documentos que podemos pensar que es el menos poético que podamos imaginar, que es la lista de teléfonos. La lista de teléfonos no es un libro que alguien se lleve a dormir por la noche. Yo, de hecho, nunca lo he hecho. Quizá esta noche pruebe. Bueno, es que ya no tengo listín de teléfonos. Es verdad que ahora ya no te lo dejan en el portal de casa y de ahí directamente lo tiras a reciclar. No tengo lista de teléfonos en casa. Pero vamos, es como el boletín oficial del Estado o el libro de horarios de Euskotren, ¿no? No son libros así especialmente poéticos. Pues Gabriel Orozco, borrando toda la página y dejando solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces, María ha hecho un poema de amor. Un poema, yo creo que más bien de desamor. María, ni caso. María. Ha hecho un poema. Un poema. Esta mañana, volviendo de clase, estaba leyendo a Flaubert. Mejor dicho, estaba leyendo a Barnes sobre Flaubert, sobre el oro de Flaubert. Y Flaubert cuenta en una carta a Louise Colette, en una carta a su novia durante muchos años, bueno, su novia y su enemiga, no se sabe bien si eran amantes o eran enemigos, le cuenta una historia de un hombre solitario, de un hombre misógino, que vivía solo y vivía con un loro. Y este hombre de joven había tenido un amor apasionado, un auténtico amour fou, un amor loco por una mujer que no le había correspondido. Y después de ese desengaño amoroso, el hombre se había hecho aún más encerrado en sí mismo, pero le enseñó al loro a pronunciar el nombre de su amada. Le enseñó a pronunciar el nombre que Flaubert no cita, no dice ni Stephanie ni Isabel, el nombre de la amada. Y el loro la repetía centenares de veces al día. Y dice Flaubert, le escribe a su novia, que cada vez que oía el nombre de la amada, este hombre huraño se estremecía. Se estremecía al oír el nombre de su amada. Como yo me imagino a Gabriel Orozco, que evidentemente tenía una novia que se llamaba María en este momento, estremeciéndose, semiborrando todos los nombres para que solamente se viera a María.
como os podéis imaginar, el loro en determinado momento se muere. Y ya no cuento más. Os invito a que cojáis la correspondencia de Flaubert con Louise Colette y veréis que es un libro que es absolutamente maravilloso. Fijaros, Flaubert, otra vez, se puede decir, lo que vemos aquí de Éric Jagner es una obra entre irónica y muy profunda, que se titula Parecido a la caída de cualquier imperio, en el que una camiseta de cuadros, ha sido cuidadosamente, maniáticamente recortada para quitar todo el espacio blanco entre las líneas. Está cortada cuidadosamente, dejando solamente las líneas verticales y las líneas horizontales. Y todo el resto de tejido está ahí abajo, caído, de fall, como caen los imperios, como caen las grandes ideas. Aquí un primer plano. Todo lo que vemos aquí, que era algodón blanco, ahora es hueco, se ha convertido en una red. Flaubert dice, se puede definir una red de dos maneras, según sea el punto de vista que se adopte. Normalmente cualquier persona diría que es un instrumento de malla que sirve para atrapar peces. Pero sin perjudicar excesivamente, lo he subrayado yo, pero sin perjudicar excesivamente la lógica, también podría invertirse la imagen y definir la red como hizo una vez un jocoso lexicógrafo. Un lexicógrafo suponemos que tiene que ser una persona muy seria. Pues no, este era lexicógrafo, pero era jocoso, que dijo que era una colección de agujeros atados con un hilo. Y es exactamente lo que ha hecho Éric Jagner. Quitar lo que sobra. Es decir, esta camisa es de cuadros. Y dices, sí, es una camisa de cuadros, qué pena no tenerlo. Y Éric Jagner dice, sí, de cuadros, pero todo esto de aquí sobra. Sobra. O sea, los cuadros lo forman esto y esto. Vamos a quitar todo lo inútil, vamos a borrarlo. En un sentido muy político, muy de crítica institucional, Michael Asher, un artista estadounidense ya en el viejo 74, fíjense, han pasado 40 años de esta pieza, hizo esta pieza en la cual el artista no presentaba ninguna obra, sino que, al contrario, derribó un muro que había más o menos de aquí. La galería estaba por aquí cerrada, formando el típico white cube, ¿no? el cubo blanco, y aquí había una puerta que da lugar a las dependencias administrativas. Da lugar pues, donde está la secretaria, de ahí se va al almacén, etcétera, etcétera. La parte de aquí es el espacio público y el otro es el espacio de la institución. Entonces, como pone este texto, el artista ha dejado la galería totalmente blanca, retirando el muro del fondo y permitiendo de esta forma que el espectador vea lo que realmente ocurre, que es las cámaras de vigilancia, la administración, las compras, las ventas, etc. Está derribando el velo del arte, en el cual el arte es una cosa glamurosa, fascinante, bella, y nos está mostrando lo que tiene de pelea por el IVA, si 16 o 21, rebajas que piden los coleccionistas, todo el papeleo que hay que hacer para declarar una pieza, tal. Está mostrando, a través del borrado de un muro, está mostrando el verdadero funcionamiento de una galería de arte que tiene muy poco que ver con el arte, que tiene mucho que ver con lo que es una empresa, una pequeña y mediana empresa. O borrando a través del andar. Richard Long, que es ese artista que lleva prácticamente ya casi 60 años andando sin parar, es el paseante, es el holandés errante, lo que pasa que no es holandés, es irlandés, el irlandés que no para, pues en los comienzos de su carrera, a finales de los 60, pues hizo, por ejemplo, estas líneas que consisten en pasear adelante y arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, durante 8 horas hasta que la sucesión de las pisadas acaban matando la hierba y dibuja con un paseante, como Balzer paseaba paseando, pensaba paseando, como cualquier flaneur baudeleriano, pues él pasea sobre una misma línea y está dibujando con las suelas de sus zapatos. O a veces dibuja con la punta de los dedos, en esta mítica pieza que se llama England, que es una cruz sobre un campo de margaritas, en las cuales él ha suprimido, ha borrado
toda una serie de margaritas que lo que hacen es formar un punto, unas coordenadas geográficas exactas. Una pieza del 68 a la cual Cristina Garrido, una artista española con una dosis interesante de humor, también de introspección artística, pues reconstruye, ya ven que reconstruye en este caso. No es digital, es pintura, no está hecho con Photoshop, sino está hecho a pincel, sobre una fotografía de la mítica England, que evidentemente Cristina Garrido vio en primer curso en su Facultad de Bellas Artes, en Sevilla. Pues la ha reconstruido. Nos está insinuando que Richard Long ha violentado la naturaleza, ha querido de una forma egoísta dejar huella de su paso por el mundo, por el espacio natural, y desde una visión en cierta medida feminista contra ese carácter conquistador del hombre que toma posesión del monumento, del espacio, ¿no? Y dice esto es Inglaterra. Pues ella ha reconstruido como en una actitud también diríamos pseudoecológica o paraecológica, quizás sería más exacto, y feminista, ha reconstruido ese prado tal como era, con pintura. De la misma forma que aquí sí que es claramente la crítica feminista, la idea de monumento, la idea de erección de un monumento, pues ella lo suprime. Y le llama velo de invisibilidad. Aquí tenemos al rey Felipe IV y el rey desaparece, solamente quedan esas patas, ¿no? El monumento, el héroe ha sido borrado, el héroe que tenía que servir de ejemplo militar, etcétera, ha sido borrado y Cristina Garrido aquí, o Fernando Sánchez Castillo, otro artista, este artista madrileño, nos hablan de una ciudad sin héroes en las cuales estos monumentos aparecen borrados y están insinuando, querido espectador, el héroe eres tú, no es el rey. Tú que te levantas a las 6:30 de la mañana, coges el metro, vas a currar, con miedo a que te echen a la calle, con miedo a no llegar a final de mes. El héroe eres tú, no el rey. El rey no hacía nada. Por eso te lo borro. Bien, desde un punto de vista más, diríamos, más solipsista, más cerrado sobre el propio lenguaje, hay una serie de piezas, esta de Mel Bochner, que es una artista conceptual estadounidense, o esta de una artista que yo no conocía, finlandesa, no conocía hasta hace 15 días, y tuve la suerte en Madrid de ver una exposición sobre Finlandia, y vi esta pieza, y como hacía tiempo que tenía en la cabeza la idea de borrado, son borrados por acumulación. Fíjense, en Mel Bochner dice el lenguaje no es transparente y pone el lenguaje no es transparente, luego lo dice 2 veces como diciendo el lenguaje no es transparente, que quede claro. Y nos está diciendo cuidadito, no insistas, ya te he entendido a la primera, no me lo digas otra vez, ¿por qué? Porque me estás, el lenguaje no es transparente, el lenguaje no es transparente, el lenguaje no es transparente, 3 veces, y cada vez, en lugar de ir aclarando, en lugar de explicarnos que verdaderamente el lenguaje no es transparente, lo que está haciendo es oscurecerlo, lo que está haciendo es borrar. Y ocurre aquí con esta idea que es muy del terreno de la tautología artística, el lenguaje no es transparente y evidentemente pues, se va haciendo opaco a través de un borrado de acumulación, o esta artista que tiene 29 años, que abandona esas tautologías tan características de los años 70 del siglo pasado y lo lleva a un terreno personal y con un tampón muy típico de estos mecánicos dice tus sueños nunca se van a cumplir. Toma ya. Tus sueños nunca se van a cumplir. Y lo pone tantas veces de forma obsesiva porque sabe, tus sueños no se van a cumplir, tus sueños no se van a cumplir. Y al final lo que hace es una sombra. El propio texto se enrarece en sí mismo y ahí no hay salida posible. No hay sueño, ni cumplimiento, ni nada. Es una pura mancha. Una especie de caos. En un terreno... Bien, acabo enseguida. Y además yo creo que ahora ya se han dado cuenta que no estoy loco, que hay muchos artistas que trabajan sobre el borrado, yo creo que está perfectamente claro, y como las grandes ideas yo creo que ya las he ido dejando caer,
me puedo permitir el lujo de ir un poquitín más rápido. Hans-Peter Feldmann llega a un acuerdo con la revista Profil, un semanario político alemán, para echar un poco de leña a ese debate tan falso que es una imagen vale más que 1000 palabras, una palabra vale más que 1000 imágenes, ¿qué es mejor una palabra? O sea, es una cosa tan aburrida que yo me niego a discutirla, ¿no? Claro, porque una imagen vale más que 1000 palabras, pero qué mentira. La palabra labio, o plural, la palabra labios, ¿cuántas imágenes vale la palabra labios? La palabra viento. Yo ni con 1000 fotografías, yo creo que las sugerencias que para mí tiene la palabra viento, ni con 1000 fotografías las consigo reconstruir. Bien, un semanario de información, nunca mejor dicho, en el cual no hay textos y solamente en la parte superior ven la edición original y en la parte inferior la imagen en la que todo se crea, porque claro, aquí es la dialéctica entre información sobre un personaje y ese propio personaje, mientras que aquí el lector se encuentra desnudo, se encuentra solamente con la mitad de la información y tiene que crear relaciones entre la cara de este señor, la cara de este señor, la cara de esta señora. Algo semejante, pero ya en un sentido muchos años antes, en 1977, hizo Sarah Claresworth, que cogió un mes entero del Herald Tribune y borró toda la información, creando un sistema que aquí sí que tiene un fuerte contenido político, un sistema en el cual la semiótica de las imágenes estaba explicando la orientación política del Herald Tribune. Concretamente sobre el final de la guerra del Vietnam, que era de lo que se hablaba en esos momentos, en ese mes. Solamente imágenes, el resto del periódico está borrado. O tenemos pues, a Marie Nougonier, que también expuso aquí hace poco, ¿no? Yo creo que incluso la exposición anterior, hace muy poco. ¿Qué exposición era? Bien, Marie Nougonier, yo la primera vez que vi una pieza suya en Venecia se me pusieron los pelos de punta. Ella lo que hace es, sobre periódicos en diferentes ciudades en las que le invitan a exponer, en este caso le invitaron a España, entonces coge prensa o histórica o prensa real y sustituye las imágenes, deja el texto, al contrario que Hans-Peter Feldmann y que Sarah Claresworth. Ella lo que tacha es la imagen y coloca, como homenaje a la vieja pintura histórica, coloca campos de color en homenaje a artistas como Oswald Kelly, del cual tiene una imagen a la derecha, artistas como Barney Newman, y lo que ha hecho es conseguir que la imagen de Franco ha muerto, pero con un plano de color en la que no vemos ni el cadáver, ni a Arias Navarro anunciándolo, ni cualquier imagen previsible, el propio enunciado textual adquiere mayor relevancia. Esto era para una exposición de Barcelona. Aquí ve, pues, periódico, ya evidentemente está hablando de noviembre del 75, y todo esto se titula Arte para la arquitectura moderna, homenaje a Oswald Kelly. Bien, las manías de borrar publicaciones, es decir, de crear una interrupción en el flujo de los media, de los medios de masas, puede tener un sentido político, puede tener un sentido más humorístico, etcétera, pero adquiere un fuerte contenido político y sobre todo colectivo y social en esta pieza que duró 2 años de Cristian Capurro, que es un artista de origen italiano, pero es un artista australiano, nacido en Australia, que trata sobre la idea de borrar las imágenes. En torno a la idea de Etienne de Silhouette. Silhouette es este personaje que inventó la idea de la sombra y la silueta, ¿no? Y es una revista Vogue Hombre, de una revista de 200 y pico páginas, en el cual un grupo de 180 voluntarios durante varios meses, con goma de borrar cuidadosamente para no acabar rompiendo las páginas, consiguieron que toda la cantidad de banalidades, de tonterías sobre moda, etcétera, de información superflua, quedara borrada y se convirtiera en un libro virgen. Esta pieza también la vi, de hecho esta foto es mía,
la vi en Venecia y, vamos, recuerdo que me quedé enamorado de Cristian Cupurro. Todo esto lo hizo con voluntarios que apuntaban el número de horas que habían invertido en borrar una página. Porque borrar una página y conseguir que no se rompa implica borrar muy suavemente, muy suavemente, muy suavemente. Es un proceso relativamente lento. Y aquí lo verán en una exposición que se hizo para presentar la revista Borrada, 267 horas, 49 minutos, 5 segundos, al salario mínimo interprofesional legal en Australia, daba lugar a un precio, o sea, borrar la revista Vogue u Homo había costado $11.349. Pero luego la pieza se presenta en un taller colectivo en el cual las personas pues hablan de sus experiencias mientras borran las revistas, mientras borran esa revista y mientras reflexionan sobre la cantidad de banalidades que allí pone y la cantidad de cosas que están ocurriendo en Australia, que están masacrando desde canguros hasta indígenas, etcétera, que Vogue no considera que son informaciones interesantes. Esto es de Eric Janker, quizá lo lean un poco mal, y es exactamente lo mismo, pero desde un punto de vista, digamos, más estético. Es la revista Time totalmente borrada, totalmente borrada. Esto es de Maria Ambader, que es una artista, no sé si polaca, estuvo un año viviendo en Bilbao, pero ella yo creo que es polaca, bueno, es de por el este de Europa. Y hizo esta pieza en 2008, imágenes borradas de Flash Art. Flash Art es una de las 2 o 3 revistas más importantes de arte contemporáneo, del número 259, en la cual borraba solo las imágenes. Pero a diferencia de Cupurro, a diferencia de Eric Janker y de otros borradores, Maria Ambader guarda cuidadosamente, luego veremos que Tom Friedman también lo hace, guarda cuidadosamente las migas de la goma de borrar. Y además no solo las guarda cuidadosamente, sino que las clasifica. Es decir, aquí hay una foto borrada, pues vamos a decir, de Damien Hirst, y ella, cuando borra tal, va separando y luego las mete en una bolsita y pone abajo, no sé si ven aquí, en una etiqueta, dice miguitas de goma, producto de borrar la imagen de Damien Hirst. Y ella lo que dice, y es lo que está escrito en este texto de abajo, ella dice que en realidad la imagen está allí. La imagen de la goma, la tinta de las imágenes queda adherida a la goma y la propia imagen está allí. Lo que pasa es que el proceso de entropía que le ha inyectado Maria Ambader es un proceso de entropía tan brutal que no somos capaces de reconstruir la imagen, pero sin embargo la imagen está allí, está latente, ¿no? Cada imagen está envasada en una bolsa de plástico, numeradas con la página que pertenece a la misma. El espectador puede imaginar, leyendo el texto, lo que las imágenes mostraban antes. Lo que nos quiere decir Maria Ambader es que leamos el texto de Flash Art, reflexionemos sobre lo que el crítico de arte está hablando sobre Damien Hirst y en lugar de ver las imágenes, imaginemos, a partir de un texto, imaginemos cómo sería esa imagen. El texto está hablando de que el artista ha cortado una vaca por la mitad, y en lugar de ver la foto, nos insinúa que imaginemos. De todas formas, Maria Ambader para mí siempre será la artista que dio un beso en la pared del MoMA de Nueva York. Es en una serie que ella hace que se llama Piezas Ilegales, piezas clandestinas, piezas illegal piece, pues entra en el MoMA de Nueva York, se limpia los labios y coge la pared y le da un beso a una pared blanca y lleva ya preparada una etiquetita idéntica a las del MoMA, en la que pone Maria Ambader, pieza ilegal, 2009, y la pega. Y dura 1 hora, dura 2 horas, dura 3 horas, etcétera, ¿no? Bueno, Maria Ambader. Aquí tenemos de otra artista polaca, a pesar de que el apellido es alemán,
que le da una materialidad, no lo borra, sino que lo pinta, pero lo pinta lo embadurna de asfalto, y conseguimos un periódico que es un elemento, diríamos, como muy liviano, ¿no? Un periódico es un papel que pesa muy poco, de 60 gramos, la resma, y lo convierte en algo mucho más sólido, porque está el asfalto, y en un objeto verdaderamente misterioso. A mí este objeto me tiene fascinado. Negro. Bien, otro tanto, como hemos visto antes que la operación de Rauschenberg sobre un cuadro, Klein la llevaba al terreno arquitectónico, la llevaba al terreno de la galería, pues la operación de borrar una revista, Wilfredo Prieto, este artista mexicano, que trabaja mucho con elementos de colorantes, como las banderas que él pone en gris, etcétera, pues Wilfredo Prieto ha hecho una biblioteca en la que todo es vacío, en la que todo está aún por hacer, en la que no hay memoria. O trabajando en la propia sutileza entre lo perceptible y lo imperceptible, pues un artista tan sutil como Ignasi Aballí, por cierto, ahí tienen una pieza de Ignasi Aballí. En el MACBA de Barcelona tiene a la izquierda Corrección 2001 y a la derecha Mistake del 98 al 2005, y la primera es Tipex sobre cristal, y la segunda es pintura blanca sobre el blanco, haciendo una mínima interrupción perceptiva y también borrando la pared blanca o borrando el espejo con pintura blanca, es decir, borrando con algo equivalente a lo que antes existía, lo cual hace de la propia idea de borrar, lo hace un acto superfluo prácticamente. Y aquí vemos estas piezas tan célebres, tan conocidas, han pasado por todos los museos, exposiciones, del blanco de escaparates. Lo que no mucha gente sabe, que casi 50 años antes, Ben, en Niza, hizo exactamente la misma pieza. Aquí les he traído dos ejemplos de Ben Botier, vidrio cubierto de blanco de España, o que la misma Cristina Garrido, esta artista la que borraba England, de Richard Long, o la que borraba los monumentos, ha hecho ya directamente, mientras que aquí el tema era el monocromo, y en Ignasi Aballí el tema es el monocromo, en el caso de Cristina Garrido se está refiriendo ya más al concepto de crisis, de empresas, de locales vacíos, de crisis, etc. Hablamos de Sísifo, estoy acabando ya, no quiero pasarme de las 9, ya es 9 y 1 minuto. Hablamos de Sísifo y esta pieza, bueno, bien, o sea, me pasó un par de minutitos. A mí esta pieza también me impresionó, tuve la inmensa suerte de verla en directo y no me lo podía creer de emoción. Dos pintores pintando una gran sala en la Bienal de Venecia, y se pintaban de negro, uno pintaba de negro, empezaba de una pared, empezaba en este sentido a pintar de negro, mientras que el otro, que era una chica, desde la pared contraria iba pintando de blanco. Y entonces este pintaba de negro durante las 10-12 horas, durante los 3 meses que dura la Bienal. Este hombre iba pintando todo esto de negro, mientras la otra iba pintando todo esto de blanco, de negro, de blanco, de negro, de blanco, y era el trabajo de Sísifo, ¿no? Nedko Solakov, un artista extraordinario, es búlgaro. O María Eschor, alemana, que nos da el hueco, el solar vacío de donde hubo un cuadro. Wand ohne Bild, Wand, muro sin imagen. O Hiroshi Sugimoto, que acumula imágenes. Saben que la película es sensible, si se le añade mucha luz, se vela. Entonces lo que hace Hiroshi Sugimoto es poner una apertura mínima, y tiene el obturador abierto durante 1 hora y media, de manera que toda la cantidad de información de la película de 1 hora y media acaba quemando el negativo, y tenemos el resultado de esta película en la que no podemos ver nada, igual que en la pieza de Mel Bochner, el lenguaje no es transparente. Intentar resumir 1 hora y media de película en una imagen lo que hace es que acaba develando. La información óptima no es la máxima información. Exactamente en el mismo sentido, Idris Khan es un artista que lo que hace es coger estas series de obras de Ben y Gila Becher, que ellos hacían esta especie de información de arqueología industrial, y las coloca todas juntas, intentando dar como más información,
y lo que hace es oscurecer la información. Y luego, en versión, él empezó haciendo sobre todo piezas musicales. Aquí, muy irónicamente, está sobre el Corán, imágenes fotográficas de todo un Corán, todas las páginas de un Corán fotografiadas, con lo cual no podemos leer, o lo hace, y ya ven, en gran formato, con partituras, partituras en las que todas las hojas de la partitura se fotografían una encima de otra, de manera que toda esa acumulación de información da como lugar la ilegibilidad, borrado a través de acumulación. De todas formas, la obra maestra de esto, de Ceal Floyer, un artista muy joven, no tiene 40 años, pero yo creo que es una de las artistas más importantes del panorama internacional, no solo yo, mucha gente lo cree. Hizo una pieza que yo tuve ocasión de escuchar en Berlín, que se titula Variación Goldberg, en singular, Variación Goldberg, que consiste en buscar todas las versiones grabadas de las variaciones Goldberg, y encontró 40 y tantas, de Juan Sebastián Bach, disponibles en el comercio, y hacer sonar todas juntas todas las interpretaciones de la primera pieza. Al comienzo, coloca las 48 en 48 tocadiscos, coloca las 48 piezas. Entonces, el primer segundo prácticamente todo encaja perfectamente. Pero a medida que pasa 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, dependiendo del director, dependiendo de la orquesta, unos lo hacen un poco más lento y otros lo hacen un poco más rápido, unos tal, de manera que la primera pieza, al comienzo es posible reconocer el tema, pero a medida que avanza la pieza, la diferencia entre las diferentes variaciones de la música la hacen prácticamente inaudible. Todas las variaciones Goldberg lo que hace es que no podamos escuchar ninguna de ellas. El título de la obra es en singular porque reivindica para sí el estatuto de una variación junto a las demás. Es decir, que Ceal Floyer ha hecho la 49ª variación Goldberg. Jennifer Ayora y Guillermo Calzadilla pintan muchachos jóvenes en Puerto Rico, que es donde está hecha esta pieza, pintan chicos jóvenes, dibujan con carboncillo chicos jóvenes que a la noche, porque lo pintan en un dance floor, en una pista de baile, y a la noche los chicos van a ir allá a bailar y van a borrar su propia imagen. O Yukio Fujimoto, atacado por un odio que comparto, por otra parte, por los Beatles, pues tiene las obras completas. Aquí solo he puesto un detalle, pero yo recuerdo ver los 20 y tantos discos, las obras completas de los Beatles, lijadas cuidadosamente a mano. Están lijadas. Esto es lija pura. Están lijadas. Y es maravilloso, o sea, que no suene nada, ¿no? De la misma forma que Markovici pues, nos coloca esta especie de teclado mudo, o Alan McCollum trabaja con diferentes tipos de lejía y diferentes soluciones en pedacitos de lienzo y dan lugar a este monocromo borrado, o Paco Polán, que coloca un dibujo sobre una vitrina, de manera, esta pieza la compró, la tiene en su casa una amiga íntima mía y ya se ha borrado del todo. Hace un par de años que Adelina, que es como se llama, tengo que ir a tu casa a hacer una foto de la pieza de Paco, porque ahora está totalmente borrado. Es un dibujo hecho sobre un acetato en el que el agua ha ido disolviendo y, como en las piezas de Marianne Bader, todo el pigmento del carboncillo está depositado en la parte de abajo del fondo. El tiempo ha borrado el dibujo. Como Tom Friedman borra el póster, pero además no borra ¿no? Borra la tipa que está en el póster del Playboy, el desplegable, y lo borra con goma, pero también guarda la goma. Guarda la goma y hace con ella una escultura, o esta pieza que a mí me fascina desde la primera vez que la vi, esta pieza maravillosa, que es en recuerdo de una hoja de papel, y es literalmente una hoja de papel hecha cachitos y colocada guardando el perfil de la hoja de papel, de manera que la hoja de papel nosotros la vemos por su propia ausencia, por eso es in memory, es en recuerdo de una hoja de papel. Si Arnold Reiner quería desaparecer porque se encontraba él mismo envenenado, pues Aaron Sanders, que ya es un artista postmoderno, lo que ha hecho es borrar su certificado de nacimiento. O sea, ha dicho, señores, yo me borro de este mundo. Yo me borro.
O el mismo Aaron Sanders, pues en un vídeo que es demoler el filtro entre nada y algo, lo pueden ver en YouTube, pues empieza a borrar, hasta que el dolor se hace, es un intento de borrarse su propia mano, un intento utópico, por supuesto, hasta que el propio dolor le obliga a parar, que no deja de ser una remake de una pieza que hizo Vito Acconci en el año 70, en la cual, frotándose durante hora y media, pues consiguió hacerse esta herida. Y acabó, esta es la última, apago, no. Esos son los subtítulos de una película de Éric Gondepierre. ¿Apago? No. El artista, está en francés. El artista extrae de su contexto una frase, una réplica, cuyo sentido, por la juxtaposición de la imagen negra, deriva hacia la ironía, lo cómico. Así, el fotograma Le Voyeur, que es como se titula la película, el fotograma de Boyer, desvela la coherencia de la casualidad, apago, no, asociado a la imagen de una pantalla totalmente oscura. Es decir, apago, no, y sin embargo, bueno, vemos la pantalla oscura, pero también estamos viendo el texto. La operación se convierte en una especie de mise en abîme, en una operación más manierista, porque los fotogramas sirven de modelo para una pintura sobre tela. A pesar de que está hablando de cine, una pintura sobre tela. La tela, inmediatamente después de ser pintada, es fotografiada de nuevo y después destruida. No subsiste de este trabajo más que la última fotografía de la pintura. Es decir, que no solamente se dedica a borrar la escena, nos estamos imaginando una pareja en la cama, evidentemente. O quizá otra escena, pero lo primero que pensamos es en eso. Esto lo pinta, lo fotografía y destruye la imagen, intentando que la operación de borrado sea la protagonista de su operación artística. Y nada más, esto es lo que tenía que decirles. Si no es muy tarde y tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, yo estaría encantado de contestarles o de aclararles las dudas. Vale decir tonterías, no hay que decir cosas muy inteligentes. Bien, y si no, pues les emplazo, igual es un poco imperativo, les invito. El jueves a la misma hora vendrá Patricia Mayayo, que es mucho más seria que yo, mucho más profesional que yo, mucho más sistemática que yo, y les hablará sobre la idea de las ficciones inventadas, que es una cosa tan masculina. Pues ella va a hablar de las ficciones en el mundo femenino, con ejemplos que van desde Loie Fuller, la bailarina de comienzos de siglo, Maruja Mayo, la artista gallega-mexicana, Ana Laura Láez, etc. Una conferencia, yo la conferencia no la conozco, pero le conozco mucho a ella y es una historiadora seria y brillante. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.